A continuar con Isaías capítulo 3, vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de leer tu palabra. Te rogamos que hables el día de hoy a nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas y que podamos ver este ejemplo y podamos rendirte todo, Padre. Bendito eres. Amén. Bueno, hermanos, Isaías capítulo 3. No sé qué les ha parecido, pero a mí se me ha hecho muy confrontante estos dos capítulos que llevamos. Y agárrense porque este está igual. Ayer Dios me daba la oportunidad de estaba hablando con un hombre, se llama Emanuel. Él está alrededor, yo le calculo alrededor de sus 40. Y él me comentaba que desde los 13 años él adoraba la muerte. Entonces desde los 13 años tenía 27 años. No, 27 no. Él tenía cerca de 18 años, 17 años, pues en el culto a la muerte, ¿no? Y le compartí de Cristo, le hablé y se vio muy abierto. Él dijo, sí, sí, sí me interesa, creo que tengo que acercarme a Dios. Y le dije, bueno, pero tienes que renunciar a esto que estás haciendo porque es como opuesto, ¿no? Y me decía, sí, dice, yo creo que sí, ahí poco a poco lo voy a ir dejando, ¿no? Y le dije, no, es que esto no funciona así, o sea, no puedes decirle, sí, Señor, entra a mi corazón y al mismo tiempo ir a adorar a la muerte, o sea, no puedes hacer eso. Y me dice, es que esto es algo difícil, es que algo que he hecho toda mi vida. Y dice, yo creo que en algún momento pues lo dejaré. Le dije, ¿sabes qué? Solamente ten cuidado, porque esto que adoras a lo mejor mañana te lleva y se habrá acabado la oportunidad. Y me quedé mucho pensando cuando regresaba de haber hablado con algunas personas, cómo es que como creyentes a veces tenemos esa ilógica idea de que hay cosas que podemos ir dejando poco a poco, o hay cosas que no están tan mal hacer, o hay cosas que podemos continuar mientras, según nosotros, adoremos a Dios. No se puede, no es así, no funciona así. No puedes decir que andas en luz, pero al mismo tiempo que andas tinieblas. O eres uno o eres lo otro. Y vamos a ver cómo Dios habla hoy bueno, le estaba hablando al pueblo de Israel en cosas que ellos hacían, que pensaban que era normal porque veían a los demás hacer, pero Dios les dice, conmigo no es así. Capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, como parte del juicio que Dios había traído a la nación de Israel como su propia consecuencia? Dios había quitado de en medio de ellos a personas que pudieran sustentar, a personas fuertes, y había limitado o quitado el sustento de pan y el socorro del agua. Vemos que en Israel, y de hecho hubo, una gran hambre y una gran necesidad. El pueblo se empobreció grandemente por causa de su pecado. Ahora aquí quiero explicar esto muy bien. Hay muchos lugares en los que el día de hoy se enseña que si tú eres pobre es porque estás mal con Dios. Eso es una herejía, eso no está bien, no es correcto. La pobreza no tiene nada que ver, o no en todos los casos tiene que ver, con tener una mala relación con Dios. Porque nosotros vemos también al apóstol Pablo, que él dice, en todo sé cómo estar, en hambre y comiendo lo mejor, en pobreza y en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo hubiera sido el más pecador, porque él mismo dijo, no tengo dónde recostarme, es decir, no tengo una casa permanente, no tengo un lugar, porque Jesucristo andaba así. A él lo apoyaban las personas. Y vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. El mismo Job, que fue empobrecido, pero no por una cuestión de pecado. Pero también, eso no quiere decir que no haya casos muy específicos, y ese era el de la nación de Israel, en el que Dios los había empobrecido por causa del pecado. Y tenemos que nosotros el día de hoy analizar esto, porque Dios lo hace. Dios, como parte de su corrección, o en algunas ocasiones no es ni siquiera parte de la corrección, sino de nuestra
pobre administración de lo que Él nos ha dado, tenemos como una consecuencia, y tendríamos que diferenciar estas dos cosas: un empobrecimiento, una corrección de Dios, otro nuestra consecuencia. Si tú te enganchas con un crédito de la tasa del 200%, pues ni modo, ¿no? O sea, pues es tu consecuencia lo que pueda suceder. Y esto es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Podemos y tenemos que analizar. Si el día de hoy nos estamos viendo en dificultades económicas, analicemos nuestra relación con Dios. Si no es eso, puede ser simplemente, como todos hemos pasado, tiempos difíciles. La situación económica es difícil, pero también puede ser que seas un mal administrador. Ya tendrías que arrepentirte y ordenar las cosas. Obviamente, que tú te arrepientas hoy no quiere decir que mañana ya va a estar todo bien. Tendrás que recibir a veces las consecuencias y trabajar en esto que no ha sido buen administrador. La palabra de Dios nos dice que se requiere de las personas que amamos, que seremos a Dios, que seamos buenos administradores. Versículo 2. Vemos la primera consecuencia: falta de recursos. Consecuencia 2. El valiente, que también dice va a ser quitado el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Esto sucedió de hecho en la nación de Israel. En Segunda de Reyes capítulo 24 nosotros vemos que cuando es conquistado se llevan a los príncipes, a los que hacían toda obra de joyería, artífices, todas las personas del ejército, todos se los llevaron y dejaron únicamente a los pobres. Eso era como una técnica que utilizaban los asirios, los babilónicos en esa época. Se llevaban a todo lo mejor para que el lugar se empobreciera y no pudiera progresar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Dice que el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. Como producto de su pecado y de la condición que estaban viviendo, Dios dice: voy a quitar todo esto de en medio de ustedes. ¿Y qué es lo que van a tener? Justo lo que habían deseado. Personas, y aquí dice, utiliza la palabra jóvenes. Y no es que Dios desprecie a los jóvenes, pero es interesante, la palabra aquí que encontramos en hebreo es la palabra noar, que habla de personas inexpertas. Utiliza la palabra, o es una palabra asociada a mozos, que eran las personas, los aprendices, que se utilizaban para las tareas como más comunes, más bajas, en lo que iban aprendiendo, y ya después se volvían pues personas como diestras en algo. Dios dice: voy a quitar de medio de ustedes las personas capaces, y quienes los gobernarán serán personas inmaduras, inexpertas, con pocas capacidades, que no tengan idea, porque eso es exactamente lo que han buscado y lo que han querido. Tienen necedad en su corazón, eso es lo que van a recibir. Ahora, quiero que podamos ver el día de hoy que estamos casi leyendo un retrato no solamente de nuestra nación, sino de muchos lugares, muchos países alrededor de la tierra. Lugares que se han empobrecido por causa del pecado, lugares en las que, no todas, pero algunas de las autoridades son las personas menos capaces. Pero ¿no es eso lo que votamos? ¿No es eso lo que elegimos? Y unos dirán: no, pues es que yo voté por el color que quieras. Pero esto ha venido a consecuencia, eso vino a consecuencia de Israel, del pecado. Y tenemos que ver que como nación estamos experimentando el fruto de años de pecado. Personas poco hábiles. Aquí dice profetas. No sé si te has dado cuenta que cuando tú abres, por ejemplo, canales como Enlace, dices como que no hay nada como sustancioso de la palabra que ver. Porque muchos lugares están llenos, no todos, pero muchos, de personas que no hablan la sana doctrina. Y dice el libro de Timoteo, dice que se amontonarán alrededor de ese tipo de maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Eso es lo que quieren? Eso es lo que van a tener. Y va a poner Dios, o iba a poner Dios, personas inexpertas, personas que no supieran, y esos serán los que iban
a gobernar al pueblo. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El producto de esta inexperiencia, de esa insensatez, iba a ser el aumento de la violencia entre el pueblo. Quiero que puedas notar esto. Dios está hablando de las consecuencias que había traído el pecado de todas estas naciones. Hermano, si el día de hoy tú notas algo de esto en tu familia, en tu vida, creo que el día de hoy deberíamos de considerar en nuestra comunidad, en lo que nos rodea, si algo de esto es producto de nuestra insensatez, de nuestra necedad, de nuestra desobediencia para Dios. Primero vimos la falta de recursos, después vemos personas pobres, la falta de escuchar buen consejo, o si tú estás acercándote a personas, lo que pasa mucho el día de hoy, ¿no? O sea, a veces veo padres, madres, que le dicen al niño de 2 años, oye, ¿quieres ir al doctor? ¿Por qué le preguntas a un niño de 2 años si quiere ir al doctor o no? Lo llevas. ¿Quieres estudiar? Te va a decir que no, obvio. Y hoy se le da voz a personas que no tienen la menor capacidad para tomar decisiones. Y nosotros vemos que producto de esto hay violencia en nuestra sociedad. Y no solamente en la que arrebata la vida. He visto muchos cristianos, iglesias dividirse en apoyo al actual gobierno y desapoyo al actual gobierno. ¿Y saben? ¿Saben que nuestra responsabilidad delante de Dios no es nada eso, es orar? Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso es tu derecho, privilegio político, pero tu responsabilidad como cristiano es orar. No estar peleando y atacando y usando adjetivos en contra de los que no piensen igual que tú. El pueblo se hará violencia, unos con otros, unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará con el anciano. Y el día de hoy vemos una pobre, esta actitud tan pobre de nadie se somete ya a sus autoridades, todos la critican. El hijo no se somete a los padres no se someten a las autoridades, los que manejan no se someten a los reglamentos de tránsito, a los policías. El día de ayer, a veces a lo mejor muchos piensan así, como piensas en policía, piensas en un agente de tránsito y dices, ay, no me va a robar. El día de ayer Dios nos dio la oportunidad de estar compartiendo con algunos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Y fue bien interesante porque estaba hablando yo con ellos, o sea, sentí raro, ¿no? De repente rodeado de todos estos hombres así con las armas largas, dije, no me van a subir a la patrulla, ¿no? Pero cuando estaba hablando con ellos, esa actitud como de fortaleza que a veces se ve, cambió en una mirada como de temor por lo que estaban viviendo diario. Y le doy gracias a Dios porque varios de ellos pudieron recibir el evangelio ayer, se acercaron a Cristo y oraba por ellos y le pedí a Dios, Dios, gracias porque están ahí, porque tu palabra dice que tú los has levantado. Y a veces perdemos esto de vista, que las autoridades que Dios ha puesto, Dios las puso. Si ellos se corrompen, tendrán que dar cuentas a Dios. Vamos a llegar, nada más quiero leérselos, capítulo 10 de Isaías, vamos a llegar ahí. Dice, hay de los que dictan, 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esto es lo que Dios dice a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestras autoridades. Cuidado con prescribir estas leyes de tiranía injustas. Hay de aquellos que apartan del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Cuidado, Dios no lo toma a la ligera. El problema es que muchos dicen, ay sí que bueno, ojalá que Dios se los lleve al infierno. No, la actitud de un creyente debe decir, Dios, libra a mis autoridades de esto.
líbralos. Nuestro deseo debería ser, Dios, cambia nuestros cuerpos policíacos, que te conozcan, que se acerquen a ti. Dios, cambia a nuestro presidente, a los senadores, a los diputados, porque vemos el día de hoy leyes injustas, leyes que quitan el derecho. Pero ¿sabes? Nuestra actitud no debe ser la del protesta, sino donde se ganan las batallas, en oración. Y hoy vemos que el producto del pecado es violencia unos con otros. Y si tú estás siendo partícipe en las redes sociales o políticamente de violencia, te digo, estás mal. Arrepiéntete. Porque lo que Dios espera de ti es oración por ellos. Si tú has hablado más mal de ellos que lo que has orado, estás haciendo la obra no de Dios, sino de Satanás. Versículo 6. Entonces, primero vimos en el primer versículo, producto, falta de recursos, del 2 al 4, autoridades inmaduras, personas sin consejo. En el versículo 5 vimos que otra consecuencia es el odio, la insubordinación. Y ahora vamos a leer del versículo 6 al 7. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni hay que vestir, no me hagas príncipe del pueblo. Y vemos dos características más de la consecuencia del pecado. Primero, personas sin calificación. Aquí vemos que los que ponían como por líderes eran, pues tú te ves bien vestido, ¿cómo ves si tú eres el príncipe? Tú eres el rey. El día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Saliste en una novela, ¿no? Creo que podrías hacer leyes, suena lógico. Y vemos personas con pocas capacidades dirigiendo. También eso sucede en nuestros hogares. Cuando los padres piden consejo a sus hijos adolescentes. ¿Cómo ves? ¿Crees que esto sea correcto? Hermano, hermana, Dios te puso a ti, no a tus hijos. Dios te puso a ti, no a tus hijos. ¿Por qué estás pidiendo opinión de alguien que Dios ha puesto para que tú lo guíes? ¿Y qué es lo que sucede? Vemos aquí también lo siguiente, versículo 7. Él jura aquel día, yo no tomaré ese cuidado, yo no quiero liderear, yo estoy bien así. Y vemos el día de hoy muchos padres que no toman su papel como padre, sino que evaden toda responsabilidad, pidiendo y preguntándole a su esposa, a sus hijos, mejor tú decide. Esposas no tomando su papel y cediéndolo, mejor, pues no sé, pues ya hacemos lo que quieran los niños. ¿Sabes? Eso es consecuencia del pecado, eso es un fruto de la carne. Y si el día de hoy estamos viviendo en algo como esto, creo que nos queda claro de dónde viene y no es de Dios. Esta característica de omitir o de rehuirle a las responsabilidades no es ni de hombres ni de mujeres de Dios. Y si tú el día de hoy le has dado voz y voto en lo que no deberían de tener tus hijos, estás equivocándote. Delante de Dios estás equivocando. Tienes una responsabilidad y rendiremos cuenta delante de Dios acerca de esto. Versículo 8. Te dije que iba a estar duro. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Y aquí menciona dos características. Por la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Su nación estaba arruinada por lo que decían y por lo que hacían. El día de hoy se permite a las personas, se incita a las personas a hacer aquello que no conviene.
Y la palabra de Dios nos muestra que producto de esto son casas arruinadas, naciones arruinadas. Si tú sabes lo que es correcto delante de Dios, no tendrías por qué permitirlo dentro de tu casa. Si tú sabes qué es lo correcto de Dios, si tú tienes la capacidad para cambiar esto dentro de tu empresa, de tu negocio, de tu tienda, y tú lo permites, estás yendo en contra de lo que Dios quiere. Porque vemos que lo que ellos estaban haciendo es que hablaban mal en contra de Dios y obraban mal en contra de Dios. Y esto produjo que la ciudad fuera arruinada. Y muchas veces padres se preguntan, ¿por qué mi hijo es así? Sí, hay casos en el que el hijo es malo porque es rebelde, es necio. Y el padre está libre de la responsabilidad. Pero hay casos en los que tuvimos o tenemos parte en esa rebeldía, en esa necedad, en esa desobediencia. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Hay pecados o hay como circunstancias que tú ves a las personas y sabes en qué andan. Digo, obviamente los que pues, se emborrachan, pues digo, se les ve en la cara, ¿no? Todos rojos. También los que se drogan, se les ve en los ojos. O sea, se ve. Pero hay personas, por ejemplo, las personas inmorales, se les ve a veces, o sea, tienen una forma de ver, una forma de, sí, de ver. O sea, que ves por dónde va el pecado. Ahora, no está diciendo que los pecados que no se ven no sean pecados. A lo que está diciendo, a lo que se refiere aquí, es que el pecado era palpable en la sociedad. ¿Podríamos decir que el pecado el día de hoy es palpable en la sociedad? Pues por supuesto que lo es. Y dice, y me llamó la atención, dice, porque como Sodoma publican su pecado. ¿Ves las publicaciones? Iba a decir de jóvenes, pero no de jóvenes, de muchos adultos, o muchos adultos que se quedaron en lo de jóvenes, publicando cómo roban, publicándose con armas, diciendo Dios nos bendiga nuestro próximo golpe, cosas así, casi, casi así. Personas publicando cómo se emborrachan, personas cómo publican siendo inmorales, infieles. Y eso, el día de hoy, pensamos, o piensan más bien, que está bien. Y personas no dudan en ponerle me gusta a eso. Eso no es, no puedes decirte creyente si tú haces eso. No puedes decirte que estás bien con Dios si tú haces eso. Ni siquiera puedes decirte que eres hijo de Dios o tienes relación con Dios si tú vives en una vida como esa. Porque lo que Dios relaciona, o a lo que esta palabra relaciona a esas personas es más con Sodoma que con el pueblo de Dios. Aquellos que publican su pecado y que dicen, no me avergüenzo de ello. Este mes es el mes del orgullo, ¿no? Y la gente se siente orgullosa de tomar fotos, de poner la banderita, de todo esto, cuando deberían de avergonzarse del pecado. Pero las personas publican el día de hoy su pecado. Y dice, no lo disimulan. Y el día de hoy dicen, bueno, ¿por qué tendría que ser hipócrita? No, no es un llamado a ser hipócrita, es un llamado a arrepentirte. No tendrías por qué vivir así. Si tú no quieres saber nada con Dios, adelante, piérdete. Disfruta lo que tienes. Darás cuentas después. Pero si tú dices creer en Dios, si nosotros decimos creer en Cristo y hacemos esto, no hay congruencia. No tienes nada que ver con Dios si tu vida es constantemente de pecado. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Muchos hombres a lo largo de la historia bíblica vemos que hacen esta pregunta. David la hacía, ¿por qué el malo prospera? Y posiblemente te lo hayas preguntado tú el día, alguno de estos días o a lo largo de tu vida. ¿Por qué el malo prospera? Pareciera que Dios no lo ve, que Dios no le importa, pero la palabra de Dios dice que amontonan mal, problemas para ellos mismos. Y un día tendrán que dar cuentas.
de cada una de las cosas que hicieron. Y la diferencia con el ahora es que en ese momento ya no habrá oportunidad. Si hoy escuchas su voz y hay algo de esto en tu vida, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Y no digas como el hombre que les contaba al inicio, lo iré dejando poco a poco, porque eso demuestra que no te has arrepentido, que te gusta perseverar en ese pecado. Versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos será pagado. Y Dios habla a Isaías este versículo y queda aquí en medio de esto, para que recuerdes, Dios no toma a justos por pecadores, ni a pecadores por justos. Dios conoce el corazón. Y si tú estás obrando justamente, viviendo conforme lo que Él quiere, Él lo sabe, Él lo conoce. Vemos este principio en el libro de Génesis, capítulo 18, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Abraham habla con lo que conocemos como una teofanía, la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y le dice, y si hubiera solo un justo, y si hubiera, primero empieza con, ya no me acuerdo, 100, después se va a 10, y termina con 1, y Abraham dice, Dios, tú no juzgas a justos con pecadores, y Él libra a Job, y vemos este actuar de Dios, como Él conoce el corazón justo, y conoce el corazón de los impíos. Ahora, aquí hay una vamos a leer Segunda de Crónicas 19. Quiero leer Segunda de Crónicas. En el versículo 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios conoce el corazón. Dios pesa los corazones y conoce el corazón. Y aquí es donde le decía, hay esta tendencia de decir de muchos creyentes, es que no me juzgues, Dios conoce mi corazón. Sí, qué bueno que conozca tu corazón, pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y que por sus frutos los conoceréis. Entonces no me vengas con que Dios conoce tu corazón si tus frutos lo están exponiendo en este momento. No nos justifiquemos con esa, ¿no? Después, versículo 12. Los opresores de mi pueblo, ¿qué dice? ¿Son qué? Son muchachos. Y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora, cuando dice muchachos, aquí encontramos una palabra diferente a la primera que veíamos acerca de jóvenes. Aquí es la palabra olel. Esta palabra hace referencia a bebés que están lactando. Y lo utiliza de una forma como ironía, diciendo que los que los que están oprimiendo son tan inmaduros como bebés lactando. Digo, podrías decir, bueno, ¿cómo un bebé podría? Pero está usando ironía. ¿Y sabes? Si ves las redes, si ves lo que sucede el día de hoy, todo este relajo con todas estas ideas raras del género y de todo esto, lo que estamos viendo el día de hoy, había un estudio que cerca del 98% de la sociedad en México no lo aprueba y solamente el 2% lo apoya. El problema es que el 98% está en silencio y permite que personas sin conocimiento, sin madurez, sin ciencia, opinen y dicten lo que ahora es verdad, lo que ahora sienten, cómo se perciben. Y dice en la palabra de Dios que una de las consecuencias era que estas personas jóvenes y maduras iban a dictar lo que se hacía. Y vemos tristemente que el día de hoy sucede lo mismo. Después describe algo que el día de hoy será controversial, pero no importa, da igual. Dice, mujeres se enseñorearon de él. Nosotros podemos ver que en la palabra, que la Biblia es un libro que, vamos a utilizar esta palabra, redime la posición
de amor y especial que tiene Dios, la mujer delante de Dios. El día de hoy se enseñan que no existen roles, pero la palabra enseña lo contrario. Existen roles, existen actividades determinadas para cada uno. El problema que se pasaba aquí es que había roles que eran responsabilidad de los hombres llevar a cabo. Y porque no lo estaban haciendo, las mujeres tenían ahora que hacerlo. Y la consecuencia de la necedad, de la maldad, había llevado que aquellos que no tendrían por qué cargar con eso, lo estuvieran haciendo. Y el día de hoy vemos muchas familias en las que el hombre debería de encargarse de las cosas y porque no lo hace, la mujer tiene que salir al quite. O en la que los padres deberían de proveer y porque no lo hacen, hasta los hijos tienen que salir al quite. Y eso es algo común en nuestra sociedad. Digo, posiblemente ustedes tengan historias de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi familia, o sea, mis tías, mis abuelas tuvieron que mantener la casa, porque los que eran responsables no estuvieron ahí. Ahora hay una diferencia grande cuando hay como dificultades económicas y que todos tienen que apoyar, esa es otra onda. Estoy hablando de asuntos de irresponsabilidad, cuando lo que te toca no lo estás haciendo. Y esto es de lo que se está describiendo aquí, que dice, las mujeres se enseñorearon de él. Habla de, por causa de la falta de los responsables, los que no tendrían que, tuvieron que hacerlo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Quién diría, me gusta preguntar, quién diría que muchas, no digo todas, muchas de las campañas políticas son mentiras? ¿Quién podría decir eso? Que lo que prometen no se puede cumplir. Posiblemente algunos. Nos hemos acostumbrado a la mentira, ¿no? La escuchamos diario. Y a veces como ya ni nos molesta, decimos, sí, sé que es mentira, pero casi da igual, porque pues todos dicen mentiras. ¿Quién diría que muchos de los comerciales publicitarios de productos son mentira? Muchos. Digo, te desilusionas con estos videos de YouTube cuando te ponen cómo hacen los comerciales de las hamburguesas, ¿no? Que las ves así todas así ricas y cuando vas están todas aplastadas, o cómo hacen los promocionales de las pizzas, ¿no? La otra vez vi que le echaban pegamento para que cuando la alzaban se escurriera el resistol y se vea como queso. Te desilusionas, pero dices, bueno, pues es que son comerciales, ¿no? Como, pues sí, o sea, damos por hecho que es mentira y a veces nos da igual. Estamos acostumbrados. La mentira se ha convertido en la norma. Y aquí dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Y el pueblo decía, pues sí, pero no se puede hacer nada. Tristemente he escuchado a muchas personas que dicen, es que en la iglesia en la que yo voy, pues andan mal y hay pecado. Y le digo, hermano, ¿y por qué no buscas otra iglesia? Pues es que ya me hallé ahí, hermano, y pues es difícil. Dices, híjole, o sea, te engañan, pero estás ahí. Y después dice, tuercen el curso de tus caminos. Y habla algo, reescriben el pasado, reescriben la historia. ¿Te has dado cuenta que muchos de los programas, bueno, ahorita yo porque veo muchos programas de niños por mi hija, pero están reescribiendo los personajes? Ahora los que antes eran villanos, ahora hay una justificación para su villanía. Es algo bien interesante, con Cruella, con Maléfica, con todos los que antes eran los malos, ahora ya hay una justificación de por qué eran malos. Esa película que a mí me frustró, la del Grinch, que el que se roba la Navidad, que antes era como lo peor, ahora es porque la sociedad hirió su corazón. Y tenía una justificación, si lo entendiéramos tan solo. Esta tendencia de reescribir el pasado, para que lo que era malo, ahora no se vea malo, sino se vea aceptable. Eso es algo que se hace mucho el día de hoy. Y es lo que Dios advierte aquí, que era consecuencia del pecado. Jehová, y bueno, aquí nos quiero hacer esta anotación. A veces hacemos esto, ¿no? Y checa nada más, cuando estamos con nuestros hijos. No puedes ver este programa porque es para adultos, está feo, no lo veas. ¿Y por qué tú sí lo puedes ver? Si está feo.
no te haría sentido que no lo deberíamos de ver ninguno, pero hay cosas que ellos no pueden ver, pero yo sí puedo ver, porque yo sí puedo soportar la violencia, la inmoralidad, porque la veo con madurez, ¿no? Recuerdo una maestra que en esa época me hizo como, me metió un tipo de conflicto, ¿no? Porque ella, y es interesante, era una escuela cristiana. Ella nos dijo, la pornografía es mala, pero el erotismo no lo es, porque tú lo ves desde una perspectiva artística. Si es arte no es malo, pero si es comercial sí es malo, ¿no? Y ella básicamente lo que está diciendo es que si tú puedes ver pornografía mientras sea artística, y si es así, no hay nada de malo. Y entonces, eso es un engaño terrible, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de tuercen los cursos de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Versículo 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros? Que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Dios dice, ¿quién te crees tú? El problema no era que no apoyaran a los pobres, ya era suficientemente malo. El problema era que ahora le estaban robando y aprovechándose de su pobreza para robarles más. Y hermano, si tú en tu posibilidad, en donde te mueves, tienes empleados, personas que te sirven, que te apoyan, no seas injusto con ellos. No porque la ley lo permita, quiere decir que esté bien delante de Dios. Y si tú actúas de una manera incorrecta, Dios lo ve. Y no le agrada a Dios. Versículo 16. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Habla de que en ese tiempo las mujeres se les enseñaba o habían adoptado la posición de soberbia y que era, y bueno, la actitud que ellos tenían era una actitud, como dice aquí, desvergonzada, que la traducción sería inmoral. Entonces las mujeres eran soberbias y eran inmorales. ¿Cuáles fueron una de las banderas del feminismo? El empoderamiento de la mujer y la liberación sexual de la mujer. Es exactamente lo mismo que sucedía y que el día de hoy se ve como algo bueno. Leía un título de un artículo disque cristiano en la semana. Checa el título. Dice, empoderamiento de la mujer a través de una lectura bíblica con visión feminista. Yo dije, ¿qué onda con eso? O sea, ¿eso qué onda? Pero el día de hoy hay muchos que han entrado en este juego. Hay muchas mujeres que se dicen creyentes y que se dicen feministas. Así como un hombre no puede decir que es creyente si es machista, una mujer tampoco puede decirse que cree o obedece a la Biblia cuando se percibe feminista. Es contradictorio. Versículo 17. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y las joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Dijeron las grasas, que bueno, que Dios las quite. No, dice las gasas y los tocados. Ahora, Dios habló a los hombres como habían faltado a su responsabilidad y aquí está terminando hablando a las mujeres. Ahora, tristemente en muchos lugares se enseña o se ha enseñado que la mujer debe de ser recatada, que debe usar manga larga y vestido largo y que entonces así van a estar bien delante de Dios. Esa es una ridiculez, es una tontería porque sigue siendo lo mismo. Porque basan que una mujer no está bien por ponerse un vestido, pero está, por una cosa y está bien por ponerse. Sigue siendo lo mismo. El valor de la mujer o su integridad no está en qué tan largo sea su falda. Está
en su relación con Dios. Y esto es algo de lo que Dios estaba hablando. Nunca fue problema el collar, nunca fue problema los pendientes, ni si lo tenían acá o si tenían doble o si tenían la nariz, da igual. Eso no le importa a Dios. Porque tú puedes ser la mujer con la falda más larga, más que arrastre, o como las musulmanas que se cubren hasta la cara, pero tener un corazón perverso. La ropa no cambia al hombre, ni la mujer. La palabra de Dios en Filipenses, en Colosenses nos habla, Colosenses 3:5, que debemos ser muertos a la impureza, a toda impureza. En Filipenses, humildes. En primera de Samuel 1:16, que lo que cuando va a elegir al rey David, le dice Dios, no elijas como elige el hombre, basado en lo que ve, porque Dios lo que mira es el corazón. Y entonces estas mujeres habían sido enseñadas o vivían en la mentira que el tener un mejor trabajo, el ser soberbias, el vestirse mejor, las haría mejor mujer o las haría mejor persona. Y eso es una tontería, porque lo que cambia a las personas no es lo que se puedan colgar, el perfume que se puedan echar, el gran trabajo que puedan tener, sino Cristo en sus corazones. Versículo 24. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa, de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en la tierra. Hablaba Josefo, y algo muy interesante, que después de que es conquistado el pueblo de Israel por Roma, la primera moneda que se acuñó y se distribuyó como medio de pago era una de una mujer con cara de desolación, tristeza, a los pies de un romano. Y esto que dice aquí sucedió. Ahora, cuando nosotros, como seres humanos, nos apartamos de Dios, cada una de estas consecuencias que hemos visto pueden venir a nuestra vida. La falta de recursos, la de ser o someternos a personas así, inmaduras, incompetentes, el odio, la insubordinación, estándares muy bajos permitidos, la falta de vergüenza, de sensatez, el evitar nuestra responsabilidad, la injusticia, y como veíamos aquí, el pensar que lo que hagamos, compremos o como nos vistamos, nos hace como personas. Pero aquí, en los últimos versículos, dice Dios lo siguiente: lo que obtendrán será justamente lo contrario. Cuando era joven, Dios me permitió, pues, conviví mucho con personas que tenían no mucho dinero, sino muchísimo dinero. Recuerdo un compañero que tenía una camioneta de lujo. La destrozó en un accidente, la destrozó completamente. 2 días después, traía otro auto de lujo. Y no es porque se le dieron uno de la familia, sino compraron otro así como sin nada. Y le dije, oye, qué padre está. Le digo, oye, y he visto una y otra vez, y posiblemente tú lo has visto, de personas que alcanzan lo que buscaban y se siguen sintiendo vacías. Es que quiero esto y lo tienes y no era eso. Y la búsqueda de construir al ser humano a través de algo que puede ser producido aquí es vano, es vacío e infructuoso. ¿Quieres un cambio verdadero? Acércate a Cristo Jesús. Él llena todo en todo. Y como creyentes debemos de apartarnos de esa ligereza de pensar que podemos ir cambiando poco a poco o que podemos cambiar nosotros. Necesitamos entregarnos a Dios completamente y Él transformará nuestras vidas. Vamos a orar.
Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar el día de hoy. Te ruego, Padre, que esta palabra que dijimos el día de hoy, esta palabra que escribiste para nosotros, vamos a ser obedientes, Padre. Y que si algo de esto hay en nuestra vida, alguna de estas consecuencias, y algo de nosotros lo está provocando, Padre, guíanos al arrepentimiento y que podamos ser transformados por tu palabra. Gracias, Dios. Te damos en el nombre de Dios Jesús. Amén.